Hola, hola, mis queridísimos y apasionados seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Si son nuevos, bienvenidos. Y si ya son de la casa, qué gusto verlos de vuelta. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, uno de esos que nos hace sacar el lado más chismoso y fanático que todos llevamos dentro. ¿De qué vamos a hablar? Pues de dos de nuestros actores turcos favoritos, dos figuras que han incendiado la pantalla con su química, dos nombres que cuando los juntas hacen magia. Exactamente, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero no es una conversación cualquiera, no, hoy vamos a sumergirnos en un momento específico, un instante capturado que ha dejado a todos boquiabiertos, un momento que nos muestra una faceta de Can Yaman que tal vez no conocíamos tan de cerca. Vamos a hablar de esa reacción que tuvo al ver a Demet. ¿Recuerdan la última vez que se vieron? Bueno, si no lo recuerdan, no se preocupen, que aquí se los voy a contar todo con pelos y señales. Y les aseguro que después de ver este vídeo, van a tener la misma sensación de asombro, intriga y, por qué no decirlo, hasta un poquito de emoción que yo. Así que si son de los que suspiran con cada novela turca, si aman las historias de amor que traspasan la pantalla, si les encanta el drama, el romance y un poquito de misterio, entonces este es su vídeo. Y si todavía no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? Únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas, de los chismes de la farándula y de todas las curiosidades que el mundo del entretenimiento nos tiene preparadas. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ya lo saben, aquí siempre hay algo nuevo que contar. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones. Prepárense porque este viaje va a ser increíble. Bueno, a ver, pongámonos en contexto. Todos conocemos a Can Yaman y a Demet Özdemir, ¿verdad? Protagonistas de esa joya televisiva que fue *Erkencikus**, o *Pájaro Soñador*, como la conocemos en Latinoamérica. Una serie que nos robó el corazón, nos hizo reír a carcajadas, nos hizo suspirar de amor y nos mantuvo pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Y claro, gran parte de ese éxito, de esa magia que vimos en la pantalla, se debió a la innegable química entre Can y Demet. Sus personajes Candivit y Sanemeyn eran polos opuestos que se atraían con una fuerza magnética, y esa conexión, esa chispa, no solo la veíamos en sus personajes, sino también en los propios actores. Y claro, como siempre sucede, los fans nosotros comenzamos a especular. ¿Será que esa química es solo en la pantalla o habrá algo más? Las teorías, los rumores, las especulaciones, todo se desató. Los veíamos juntos en eventos, en fotos, en vídeos detrás de cámaras y era inevitable preguntarnos si su relación iba más allá de la amistad. Y aunque nunca confirmaron nada, la duda quedó sembrada en nuestras mentes. Y bueno, la serie llegó a su fin. Cada uno tomó su camino y por un tiempo, todo se calmó un poco. Pero claro, en el mundo del entretenimiento, las cosas nunca están quietas por mucho tiempo, y el destino, o tal vez las redes sociales, tenían algo preparado para nosotros. Hace poco, para ser exactos, se dio un reencuentro, un encuentro que generó un terremoto en el mundo de los fanáticos de *Erkencikus*. Un evento donde, sin esperarlo, volvieron a verse las caras. Y ahí, señoras y señores, es donde la cosa se puso, bueno, digamos, interesante. Porque las cámaras capturaron un momento, un instante fugaz pero poderoso, la reacción de Can Yaman al ver a Demet Özdemir. Y no fue una reacción cualquiera, no fue un simple saludo o una sonrisa cortés, no, fue algo más, algo que nos dejó a todos con la boca abierta y con un mar de preguntas dando vueltas en nuestras cabezas. ¿Y qué pasó exactamente? Bueno, para entenderlo mejor, tenemos que describir un poco el contexto. El evento era una gala, una de esas donde las celebridades se visten de gala, posan en la alfombra roja y se codean con otros famosos. Imaginen el glamour, las luces, la música, el murmullo de la gente, todo en su máximo esplendor. Y allí estaban ellos, Can y Demet, cada uno por su lado, pero ambos presentes en el mismo lugar. Y entonces, en un momento determinado, sus miradas se cruzaron. Las cámaras, que todo lograban, capturaron el momento exacto en que Can ve a Demet. Y ahí, en ese instante, pudimos ver una expresión en su rostro que nos dejó sin aliento. Una mezcla de sorpresa, asombro y, quizás un poquito de emoción. Sus ojos se abrieron ligeramente, su boca se curvó en una leve sonrisa y hubo como un destello en su mirada.
Un destello que para muchos fue la prueba de que la química entre ellos sigue más viva que nunca. Un destello que alimentó todas esas teorías y especulaciones que teníamos guardadas en lo más profundo de nuestro corazón de fanáticos. Y es que, seamos sinceros, no era una reacción común y corriente. No era la reacción que tendrías al ver a un compañero de trabajo con el que no has tenido contacto por un tiempo. No, era diferente. Era una mirada que transmitía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Una mirada que nos hacía pensar que quizás en el fondo todavía hay algo entre ellos. O al menos que los recuerdos de esa época, de esa serie que tanto amamos, siguen muy presentes en sus memorias. Y claro, las redes sociales, que son como el altavoz del mundo, no tardaron en hacer eco de esta reacción. Los vídeos y las fotos del momento se viralizaron en cuestión de minutos, y los fans, como siempre, no tardamos en sacar nuestras propias conclusiones. Los comentarios inundaron las redes, desde los más románticos y esperanzadores hasta los más escépticos y realistas. Todos tratando de descifrar esa mirada, de encontrarle un significado, de entender qué es lo que estaba pasando por la cabeza de Khan en ese preciso instante. Algunos decían que la reacción era obvia, que Khan todavía siente algo por Demet y que esa mirada era la prueba irrefutable. Otros, más cautos, decían que era una simple reacción de sorpresa, un saludo cordial entre dos compañeros. Y claro, también estaban los que aprovechaban la oportunidad para bromear y crear memes sobre el tema, porque al final, así somos los fans, una mezcla de emoción, esperanza y mucho, mucho sentido del humor. Pero más allá de las especulaciones y los comentarios, lo cierto es que esa reacción de Khan, ese momento fugaz pero poderoso, nos dejó claro que la conexión entre él y Demet es algo especial, algo que va más allá de la pantalla, algo que aunque no lo sepamos con exactitud, sigue ahí, latente como una llama que nunca se apaga. Y es que la magia de *Erkencicus* sigue viva en nuestros corazones, y la química entre Khan y Demet, esa química que nos hizo suspirar, sigue siendo un tema de conversación para todos nosotros. Ahora bien, hablemos un poco más de la reacción en sí. ¿Qué es lo que la hace tan especial? ¿Por qué nos ha causado tanto revuelo? En primer lugar, creo que tiene que ver con la expectativa que teníamos, con esa esperanza que albergamos muchos de nosotros de verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Después de todo, la historia de amor de sus personajes era tan intensa, tan apasionada, que era inevitable que quisiéramos ver algo similar en la vida real de los actores. Y luego está el factor sorpresa. El hecho de que este reencuentro se diera de manera inesperada, sin previo aviso, hizo que el momento fuera aún más emocionante. No era algo planeado, no era una sesión de fotos o un evento promocional, era un encuentro espontáneo, una coincidencia que las cámaras lograron capturar. Y esa naturalidad, esa espontaneidad, es lo que hace que la reacción de Khan sea tan auténtica, tan reveladora. Y por supuesto, está la interpretación que cada uno de nosotros le da a esa mirada. Porque, seamos sinceros, los seres humanos somos expertos en leer entre líneas, en darle significados ocultos a las acciones de los demás. Y en este caso esa mirada de Khan, ese destello en sus ojos, se convierte en un lienzo en blanco donde proyectamos nuestros propios deseos, nuestras propias fantasías. Para algunos, es la prueba de que Khan todavía está enamorado de Demet. Para otros, es una simple muestra de cariño entre dos amigos. Y para otros más, es simplemente una reacción humana, un momento de sorpresa y emoción al reencontrarse con alguien con quien compartió una etapa importante de su vida. Y creo que todas las interpretaciones son válidas, porque al final, la verdad solo la saben ellos, Khan y Demet. Pero más allá de la verdad, lo importante es que este momento nos ha dado la oportunidad de revivir la magia de *Erkencicus*, de volver a ilusionarnos con la posibilidad de verlos juntos, de recordar esos momentos que nos hicieron suspirar y que nos robaron el corazón. Y es que la conexión entre Khan y Demet, esa química que vimos en la pantalla, es algo que va a quedar grabado en nuestra memoria para siempre. Y ahora, después de todo este análisis profundo y apasionado, me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué les pareció la reacción de Khan? ¿Creen que hay algo más entre ellos o simplemente es una amistad? ¿Qué interpretaron en esa mirada? Quiero leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo lo que les haya generado este vídeo. Ya saben que me encanta interactuar con ustedes y que sus comentarios son muy importantes para mí. Y por cierto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like,
de compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Can y de Met. Y si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Recuerden que aquí siempre hay contenido nuevo, interesante y emocionante, todo pensado para ustedes, para que se diviertan, se entretengan y descubran todas las curiosidades del mundo del espectáculo turco. Y bueno, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir un poco los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la reacción de Can Yaman al ver a Demet Özdemir en un evento reciente, un momento que ha generado un gran revuelo en el mundo de los fans de *Erkencikus*. Hemos analizado esa mirada, esa expresión en su rostro, tratando de descifrar qué es lo que sentía en ese momento. Y hemos visto cómo esta reacción ha revivido la magia de la serie y ha alimentado las teorías y especulaciones sobre la relación entre estos dos actores. Y más allá de las conclusiones que cada uno pueda sacar, lo importante es que este momento nos ha recordado la conexión especial que existe entre Can y Demet, una conexión que va más allá de la pantalla y que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y también nos ha recordado el poder del entretenimiento, el poder de las historias que nos emocionan, nos hacen soñar y nos unen como comunidad. Así que, mis queridos seguidores, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir trabajando en este canal y a traerles contenido cada vez más interesante y emocionante. Y quiero agradecerles de corazón, por ser parte de esta gran familia, por su pasión, por su entusiasmo y por todos sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito una vez más a que le den like a este vídeo, a que lo compartan en sus redes sociales, y a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y déjenos sus comentarios. Quiero saber qué opinan, qué sienten, qué les gustaría ver en los próximos vídeos. Su opinión es fundamental para mí. Y recuerden que aquí siempre hay un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, por el mundo del espectáculo y por todas las curiosidades que la vida nos tiene preparadas. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.